Dice en Juan 1:1: al principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Un verbo es una acción. Si esto es verdad, dice que Dios es la acción. No es un sustantivo. Un sustantivo es una cosa. No es un adjetivo. Un adjetivo es una cualidad. Es un verbo, una acción. Dios es una acción, según entiendo yo. La palabra sagrado viene del término sacer, significa santo. Y santo viene de la raíz sanct, que está relacionada con la idea de pureza. Entonces algo sagrado es algo santo, algo puro. Si yo estoy realizando una acción, pero no tengo toda mi atención puesta en esa acción que estoy realizando, esa acción no es pura, está contaminada con otras acciones. Realmente yo no puedo hacer dos acciones a la vez. Yo solo puedo poner la atención en una cosa. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo y hablando, el conducir lo dejo en piloto automático y mi atención está en el hablar. O a lo mejor, no sé, está mejor dicho de esta forma: mi conciencia está en el hablar y mi atención está dividida. Mi atención consciente está en el hablar y hay una atención inconsciente que está en el conducir. Entonces toda mi atención no está en el hablar. Por lo tanto, esa acción no es pura. Pureza viene de purus, y esto quiere decir sin mezcla, limpia. Si yo estoy haciendo, por así decirlo, dos cosas a la vez, no hay una acción limpia, sin mezcla, están dos acciones mezcladas. Por lo tanto, la acción no es pura. Por lo tanto, la acción no es sagrada, porque no estoy volcando toda mi atención en una acción. Entonces, si mi atención la he dividido en dos, una atención consciente
y una atención inconsciente que está realizando otra cosa, estoy dividido. No estoy siendo uno, estoy siendo dos. Pero solo estoy siendo consciente de una de mis partes, no estoy siendo consciente de todo mi ser. No estoy completo. Entonces, según entiendo yo, para hacer una acción sagrada, tengo que hacerla pura, sin mezcla. O sea, volcar toda la atención en esa acción. Entonces esa acción es sagrada. Cuando toda mi atención está en una sola acción, soy uno con esa acción. Si toda mi atención no está en esa acción porque estoy realizando otras acciones, soy una parte de uno. Con esa acción. Por ejemplo, si estoy realizando dos acciones, mi conciencia está en una, entonces soy medio con esa acción, no soy uno entero. Si la acción es un verbo y el verbo es Dios, yo tengo toda mi atención en la acción, soy uno con Dios. Si yo realizo dos acciones a la vez, no solo me estoy dividiendo yo, sino que estoy dividiendo a Dios. Porque Dios es el verbo, la acción. Pero ¿qué acción? La que estoy realizando en ese momento. Dios está al completo en la acción que estoy realizando en ese momento. Si yo estoy realizando dos acciones diferentes, Dios se divide en dos. Habría que entender a dónde estoy señalando con las palabras y no entender las palabras literalmente. Porque claro, estoy usando unas palabras terrenales para hablar de cosas que no solo son terrenales. Digo esto porque claro, Dios no se divide en dos, Dios no se divide. Dios es uno, Dios es dos, Dios es tres, pero no está dividido. Pero me resulta difícil hablar con este lenguaje sobre ciertas cosas, entonces habría que entender lo que quiero expresar sin poder expresarlo con estas palabras. Entonces Dios no se divide en dos, porque yo esté haciendo dos acciones, pero desde la perspectiva humana hay una ilusión en la que Dios está dividido en dos. Entonces esta perspectiva humana, esta ilusión, no coincide con la verdad. Es una ilusión. Se dice que hay que llevar una vida de sacrificio. Esta palabra creo que ha sido muy mal entendida o mal interpretada. Sacrificio. Sacrificio, etimológicamente, viene de dos palabras. Sacri, viene de sacro, sagrado, y ficio, oficio, que viene de facere, que es hacer. Entonces sacrificio quiere decir hacer sagrado. Entonces yo entiendo, cuando se dice llevar una vida de sacrificio, es hacer sagrada cada acción que esté haciendo en cada momento. Esto es, repito, poniendo toda la atención en la acción que esté realizando en cada momento.
Si yo voy caminando, escuchando música, mientras camino, y comiéndome un chicle, ahí estoy, entre comillas, dividiendo a Dios, al verbo, en tres verbos o tres deidades. El caminar, el comer y el escuchar. Eso no es puro, no es sagrado. No digo que esté mal, en absoluto. Solo digo que no es sagrado. Ahí no aparece la gracia, la dicha. La gracia o la dicha es lo que todos buscamos. Solo que se confunde con felicidad, con disfrute, con placer. El placer se encuentra en la unión. El placer más grande, ¿no? Cuando dos personas se unen de cualquier forma, ya sea en un beso, en un abrazo, en un orgasmo, o simplemente en una mirada. Cuando se unen la mirada de dos personas hay una unión. En esa unión hay placer. Cuando te unes con una fruta, con una uva, o te comes la uva, esa uva pasa a formar parte de tu cuerpo. Hay una unión, hay un placer. Pero cuando la unión no es con algo de fuera, sino cuando la unión sucede dentro de uno mismo, ese placer es algo mucho más grande. Cuando uno que está dividido se convierte realmente en uno, con absolutamente todo, ahí está la gracia. Ahí está la gracia. Creo que nunca he usado tan acertadamente esa frase. No, todo lo contrario. Creo que nunca la he usado tan equivocadamente. Porque no está ahí, está aquí. Y no está, es. Y no es, soy. Pero aunque las palabras, como he dicho antes, no son literalmente lo que quiero expresar, creo que se entiende a dónde quiero señalar. Y conforme vaya profundizando puedo seguir viendo la mentira. He quedado en que aquí soy la gracia, pero la gracia hay que quitarlo porque si soy la gracia no soy todo lo demás. La gracia es un sustantivo, entonces sería aquí soy. Y el aquí implica una I o una allí, por lo tanto hay una división, entonces se quitaría el aquí. Simplemente soy. Pero el soy implica un yo. Y el yo implica un tú, por lo tanto hay otra división. Por lo tanto el soy también desaparece. Digo esto para que se tenga en cuenta que
todas las palabras que usamos solo señalan, no se pueden tomar. Bueno, sí se pueden tomar como cada uno las quiera, por supuesto. Pero nos equivocamos continuamente al interpretar las palabras y al quedarnos observando al dedo que señala la luna en vez de ver la luna. Volviendo al sacrificio. Hacer de todo un sacrificio. Entonces, comer, si tú comes solo comiendo, solo comer sin ver la tele, sin escuchar música, sin hablar, solo comer, entonces comer es un sacrificio. Limpiar. Si limpias sin escuchar música, sin hacer nada más, limpiar es un sacrificio. Caminar. Escuchar. Aquí, claro, se nos complica hacer de cada acción un sacrificio también. Porque estamos, entre comillas, perdidos, no sé si entre comillas o literalmente, perdidos en nuestros órganos sensoriales. Por ejemplo, si voy a escuchar música, pero tengo los ojos abiertos, estoy realizando dos cosas, estoy escuchando y estoy viendo. Para yo hacer un sacrificio de escuchar una canción, debería cerrar los ojos. O ser capaz de, con los ojos abiertos, evadirme de la vista. Por supuesto también es posible. Pero claro, también hay un verbo que interfiere muchísimo a la hora de realizar un sacrificio. Y ese verbo es pensar. El pensamiento interfiere en la comunión con Dios. Muchísimo. El pensamiento no, el pensar. Entonces todos los verbos, absolutamente todos, son manifestaciones de un primer verbo. Cuanto más te acerques a ese primer verbo, más grande es la dicha. Porque ese primer verbo siempre está. Siempre está siendo. Por lo tanto, si estás haciendo cualquier verbo que no sea el primer verbo, siempre va a haber una división. Ese primer verbo, obviamente, es el verbo ser. Estés haciendo lo que estés haciendo, siempre estás siendo. Me parece curioso cómo llegamos a ir en el camino opuesto, ¿no? Que es llenar nuestra atención con muchas acciones
Y el sacrificio es llenar una acción con toda la atención. Un día me di cuenta de una cosa. Esto fue con una uva. ¿Por qué ese sabor tan maravilloso, por ponerle una palabra, que tiene una uva? Por una parte, ese sabor tan maravilloso a mí me crea el deseo de comerlo, ¿no? El aceptarlo, aceptar que entre en mí. Y por otro lado, ese es el arma de seducción de la uva. He dicho el arma, pero me gusta más la herramienta o el poder de seducción que tiene la uva. A mí me beneficia porque me nutre, pasa a formar parte de mí. Y la uva se beneficia, no la uva sino la viña, ¿no? Se beneficia porque yo me la voy a comer y la semilla va a ir a parar a la tierra. Hoy en día no es así, de esta forma, ¿no? Pero antiguamente, o si es así en ciertos sitios, ¿no? Un animal cualquiera se come una uva, el hueso pasa por su organismo intacto empieza el proceso de germinación para que cuando ese humano, ese animal lo defeque, entonces la semilla va a estar lista para crecer. Entonces esto me lo comunica la uva con sus sabores. Si yo cojo la uva y me la meto en la boca y la chupo, no sabe a nada. Es una bola de plástico, por decir algo, ahí dentro. No sabe absolutamente a nada, tengo que morderla. En cuanto la muerdo, se libera un sabor maravilloso. La disfruto. Y si muerdo la semilla y la rompo, se libera un sabor astringente. Es un sabor que desagrada, al menos a mí. Entonces, ¿qué me está diciendo esa uva? Te doy mi carne, pero no mi semilla. La semilla la devuelve. Si yo mato a la semilla ataca con su sabor. Si yo me la trago, eso se va germinando y vuelve a crecer en el momento en el que caiga en la tierra. Si tú te comes una uva en sacrificio, con plena conciencia del comer, es muy fácil
masticar la uva con cuidadito, sin morder la pipa. Es muy fácil, no es difícil. Ahora, si no te lo estás comiendo en sacrificio, y mientras te estás comiendo la uva, estás viendo la tele o estás charlando, o simplemente estás pensando, entonces es muy fácil morder la semilla. Y entonces me resulta muy curioso como en vez de coger y decir, vale, pues vamos a comer siendo conscientes de que estamos comiendo, plena atención, a comerme una uva, que no es tan difícil. No, hemos cogido y le hemos pagado a científicos para que modifiquen genéticamente a esa planta para que dé fruto sin semilla. Para que así yo pueda comerme una uva sin prestarle atención. Así me puedo comer una uva tranquilamente, una tras otra, tranquilamente viendo la tele y no tengo ni que prestarle atención, porque no me voy a encontrar con el hueso. A mí esto me parece una locura. No me parece bien ni me parece mal. Me parece una locura. Por lo tanto, o alguien, el que ha inventado esto, se ha vuelto loco, o yo me he vuelto loco. Igualmente me parece digno de admiración estas cosas que suceden. Porque que una especie como la nuestra llegue a estos niveles de ignorancia es grandioso. Por si no se ha visto, porque claro, a lo mejor es una tontería esto que estoy diciendo, pero a mí me parece algo muy heavy. O sea, lo que le estamos quitando a la uva es su aparato reproductor. Y claro, lo heavy no es quitarle el aparato reproductor. Es la razón por la que le estamos quitando el aparato reproductor, que es para poder comérnosla sin prestarle atención. Aquí no hay un respeto por ese ser, porque hay un ser detrás de esa uva. Una uva es un fruto que forma parte de una planta y esa planta es la manifestación de un ser, de una conciencia. Y ese ser, esa conciencia, es una manifestación de Dios. Por lo tanto, yo le estoy literalmente faltando el respeto a esa conciencia. Por lo tanto, le estoy faltando el respeto al mismo Dios. Por supuesto, solo le estoy faltando el respeto si tengo conocimiento de esto. Por ejemplo, yo antes de conocer esto he comido uvas sin pipa. No me hacía mucha gracia, pero las he comprado y me las he comido. No considero que le estuviera faltando el respeto, pero sí, inconscientemente, estaba contribuyendo a que esto sucediera. Ahora, al hacerme consciente, he dejado de contribuir a eso. En resumen,
Lo que quiero transmitir es que llevar una vida de sacrificio no es opuesto a disfrutar de la vida. Llevar una vida de sacrificio es el camino para disfrutar plenamente de la vida, no solo terrenal, sino también espiritual.